Vale, primero de todo, para poder englobar un poco el curso, vamos a ver unos conceptos generales sobre las infraestructuras de datos espaciales y las ventajas que tiene el poder trabajar con datos provenientes de infraestructura de datos espaciales o también los datos que nosotros tenemos, poderlos poner en una infraestructura de datos espaciales, ¿vale? Primero voy a contaros yo un poco de rollo, voy a contaros un poco pues, los problemas que teníamos antes de trabajar con la SIDE, las ventajas que podemos obtener al trabajar con la SIDE y después vamos a ver un poco que cada uno de vosotros pues, si ha trabajado alguna vez con una IDE, si dispone de IDE en el organismo en el que se encuentra, si ha utilizado alguna vez datos de la misma, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poco la introducción. Bien, hasta ahora nosotros siempre estábamos acostumbrados a trabajar con sistemas de información geográfica, que si no me equivoco todos los que estáis aquí habéis trabajado con sistemas más o menos, ¿no? Bueno, pero más o menos si sabéis un sistema de información geográfica tampoco voy a entrar en lleno, bueno, sería más o menos pues una colección de hardware, software y datos diseñados para poder analizar toda esa información, ¿vale? Entonces, siempre que vamos a realizar un proyecto, lo más importante, el paso más importante a la hora de comenzar cualquier trabajo de investigación o cualquier proyecto, es la recopilación de los datos. En función de los datos que yo obtenga, pues los resultados van a tener una calidad u otra. Es decir, siempre que yo obtenga mayor cantidad de datos iniciales, siempre que mis datos iniciales sean de mayor calidad, pues podré conseguir unos resultados mejores. Si ya desde el principio estoy cogiendo unos datos que están mal o que están muy desfasados, por muy bien que yo intente hacer mi trabajo, pues los resultados finales nunca tendrán mucha coherencia, ¿vale? Entonces, bueno, los sistemas de información geográfica, uno de los grandes problemas que teníamos cuando empezábamos a trabajar con ellos era que siempre que íbamos a analizar un determinado fenómeno, por ejemplo, imaginaros para ver la distribución potencial de una determinada especie en Alemania. Pues yo, por ejemplo, salgo a campo, cojo los registros de la planta que yo quiero estudiar y ya me voy al laboratorio y digo, bueno, ahora para poder analizar bien estos datos necesito un modelo digital del terreno, es decir, necesito saber cómo es la elevación de la zona que voy a analizar. Necesito también conocer pues, la hidrografía de la zona, con los ríos, los embalses, necesito un mapa de suelos, necesito un mapa geológico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde obtengo yo toda esa información? Ahí se va gran partida de los presupuestos de cualquier proyecto en intentar comprar y obtener esa información. ¿Qué sucede? Que normalmente esa información está dispersa en diferentes organismos. Por ejemplo, toda la información de referencia, en el caso de España, para resoluciones pequeñas, la suele llevar el Instituto Geográfico Nacional. Pero una vez que ya queremos una cartografía de más detalle, nos tendríamos que ir a las comunidades autónomas con sus respectivos centros de información cartográfica o institutos cartográficos recientemente creados. Después el tema de medio natural, pues nos tendríamos que ir al Ministerio de Medio Ambiente, el tema de vías de comunicación tendríamos que ir a infraestructuras, el tema de geología nos tendríamos que ir al Instituto Geológico. Conclusión, que podríamos tirarnos mínimo 1 o 2 meses haciendo una búsqueda de toda esa información, intentando recopilar qué información tenemos disponible de la zona en cuestión, viendo cuánto cuesta la información, si tenemos que comprarla, si tenemos que hacer una petición. En el caso de hacer petición aparece otro problema, nosotros hacemos una petición, pero desde que realizamos la petición hasta que nos contestan, el tema burocrático muchas veces se pierde por el camino, se ralentiza. Conclusión, que a los 3-4 meses ya tenemos nuestra información de partida y podríamos empezar a trabajar con ella. Si el proyecto se alarga 3, 4, 5 años, a lo mejor hay información que se nos va desfasando a lo largo de todo ese tiempo. Por ejemplo, el mapa geológico, pues no, en principio no se va a desfasar, pueden que saquen una versión más depurada, más actualizada, pero a lo mejor con el que hemos comprado o el que nos han facilitado de forma gratuita sería suficiente. Pero si estamos hablando de las vías de comunicación, si estamos a lo mejor en alguna zona en vía de desarrollo, alguna zona de desarrollo también de tema urbanístico, pues eso a lo mejor nuestro estudio necesitaríamos ir actualizando toda esa información, porque si no, una vez que nosotros finalicemos, ya estaría desfasado, estamos contando con información de hace unos años. Entonces, el gran problema que teníamos con los sistemas de información geográfica era eso, sobre todo la gran partida de presupuestos que teníamos que destinar a la compra de esa información, la dificultad en la búsqueda y adquisición de esos datos y, sobre todo, tener en cuenta que todo nuestro resultado final va a depender, en el 90% de los casos, de la calidad inicial de los datos que tengamos. Después, hombre, nuestro trabajo y todos los procesos que realicemos sí tendrán importancia, pero sobre todo, si nosotros partimos de algo que está mal, es imposible que vayamos a tener unos buenos resultados. Bien, ¿qué sucede una vez que empieza a ponerse la información geográfica en la red?
empiezan a facilitarnos un poco la vida. Ya, por ejemplo, nosotros entramos en algunos ministerios y podemos empezar a descargarnos información. En el caso, por ejemplo, de imágenes de satélite, también las imágenes de Spot Vegetation, las imágenes de MODIS, hay muchas imágenes de satélite que ya se pueden descargar gratuitamente. En el tema de medio ambiente, pues también puedes entrar en la página, puedes descargarte. En el tema de infraestructuras, puedes descargarte a lo mejor las principales redes de comunicación. ¿Qué sucede con todo este tipo de descarga de información? Primero tenemos que saber en qué tipo de organismo queremos buscar. Tendríamos que ir haciendo una recopilación de qué necesitamos y quién probablemente podría tener esa información. Y después, una vez que llegamos a la página, probablemente el principal problema que vamos a tener es el tema de los formatos. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un sistema de información geográfica y quiero obtener todo en formato SHP, suele ser el más común para trabajar y poder analizar la información, pues a lo mejor a mí la cartografía resulta que el Departamento de Ordenación del Territorio de tal comunidad autónoma, la cartografía la genera con un programa que se llama MicroStation, muy utilizado para todos estos trabajos, y te la dan en formato DGN. Dices, bueno, ya era el formato DGN, ¿cómo lo transformo yo a formato SHAPE? Hay muchos programas de SIG, casi todos los programas ya te lo leen, pero por ejemplo los niveles gráficos se pierden. Tú consigues las geometrías, pero hay mucha información adicional que vas perdiendo por el camino. Entonces tú estás trabajando con una información, pero ya no es del 100% correcta o no es del 100% tan completa como la inicial que tú podrías tener en un principio. A ti te están proporcionando una información y tú la vas depurando, pero muchas veces sin darte cuenta se está simplificando debido a los procesos de transformación que tú estás haciendo con esa información. Otro problema que tenemos también con la información geográfica en la red, sin nada estandarizado, es cuando trabajamos, por ejemplo, en algún proyecto con diferentes comunidades autónomas. Imaginaros el caso de Castilla-La Mancha y Madrid. Se ponen a hacer algún trabajo y toca una zona, una zona colindante a las dos comunidades autónomas. Pues resulta que aunque los dos utilicen el mismo sistema de referencia, que es el obligatorio eso ya después esta tarde veremos el tema de los sistemas de referencia de ED50, Heterosis69, pero bueno, imaginaros que la información ambas nos la dan en el sistema de referencia ED50, que es hasta el que ahora se ha estado tradicionalmente haciendo la cartografía en España. Pues por muy bien que esté esa cartografía, probablemente nunca nos va a casar en los bordes. Siempre vamos a tener información que en una comunidad autónoma se ha codificado de una manera, en la otra comunidad autónoma a lo mejor se le ha dado más importancia o menos importancia, está codificada de otra forma. Entonces ahí empiezan a aparecer problemas de interoperabilidad de los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros ya podemos obtener gran cantidad de información en Internet, podemos buscar mucha información, podemos obtener muchísima información, pero ahora tenemos otro problema, tenemos muchísima información, pero ahora de toda esta, ¿cuál es la buena? ¿Cuál utilizo? ¿Cuál me viene mejor? ¿Esta información cuándo se realizó? ¿Esta información de quién proviene? Porque a lo mejor la estoy descargando de una página, pero ahora resulta que esa no es la página oficial, entonces a lo mejor no me está dando la suficiente calidad que yo necesito, porque me están diciendo que es el mapa de Red Natura, pero anteriormente ha habido otra persona que ha hecho otra clasificación que le ha gustado más y le sigue poniendo el mapa Red Natura y lo pone a disposición pública del usuario. Entonces hay que tener cuidado cuando se trabaja con información geográfica que se ha encontrado en Internet, ver un poco esa información, de dónde proviene, quién la ha realizado, la calidad que tiene, ¿vale? Las ventajas que tendríamos, bueno, pues que ya eliminamos o por lo menos se disminuye el número de peticiones que necesitamos para solicitar la información. Ya sería una búsqueda por Internet, pero no necesitamos realizar peticiones para poder solicitar la información. Y la información la vamos a tener en el instante que se necesita. Pues nosotros vamos a la página directamente y la descargamos, no tenemos que estar esperando un mes, 2 meses para que nos entreguen la información. Y después, bueno, información siempre actualizada, siempre y cuando el organismo competente en la materia mantenga la información actualizada en Internet. Otra cosa que sucede mucho en Internet y en todos los organismos de la administración pública es que a lo mejor hace unos años una dirección se llama la Dirección General de Arquitectura y Ordenación del Territorio, pero después se cambia a llamar la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y después pasa a ser la Dirección de Urbanismo. Conclusión, que la información que se puso en un principio, a lo mejor eso ya ha pasado a ser competencia de otra dirección general, pero esa información, pues porque ya están acostumbrados a tenerla en su página, la van manteniendo, pero esa información no está actualizada. Entonces hay que tener cuidado con eso, que aunque una página oficial nos esté dando información, siempre sería interesante poder consultar los metadatos. Los metadatos, no sé si... Hablo muy rápido, para cualquier duda que tengáis me intentáis parar y yo voy
Yo voy contestando, ¿vale? Los metadatos son la información que existe acerca de los datos. O sea, ahora con las infraestructuras de datos espaciales se tiende a que toda información que se ponga en Internet esté metadatado, ¿vale? Ahora ya, antiguamente nos daban el mapa y te podían decir de palabra, pues este mapa se ha hecho para una escala a 1:20.000 y se ha hecho mediante técnicas fotogramétricas, el vuelo analógico, las características en cuestión con las que se ha realizado, ¿vale? Eso te lo decían de palabra. ¿Qué sucede? Que conforme tú vas pasando esa información a un compañero, ay, pues mira, yo tengo el modelo digital del terreno de tal, pues te lo paso, ay, pues mira, a mí me han pasado tal, te lo mando, pues yo, y ya al final quien tiene la información dice, bueno, pero esto de dónde viene, esto qué calidad tiene, esto de qué año es. Entonces, para eso ahora se pretende que toda la información geográfica tenga metadatos. Conjuntamente con la información geográfica siempre vaya anexado los metadatos, que va a ser la información acerca de esa información geográfica, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería. Y problemas que hemos dicho de la información geográfica, bueno, pues que es muy complicado buscar la información que necesitamos y sobre todo la interoperabilidad. Bien, con las infraestructuras de datos espaciales lo que estamos haciendo es dar un salto y convertir los sistemas de información geográfica, por decirlo de alguna manera, que sean interoperables en Internet, es decir, poder utilizar un sistema de información geográfica mediante Internet. Con esto no queremos que el usuario se conecte mediante Internet a un sistema de información geográfica y utilice el programa igual que si lo tuviera instalado en su ordenador, sino que lo que pretendemos es que no haga falta que el usuario se instale nada en su ordenador y mediante los geoportales y los visores que se realizan mediante las infraestructuras de datos espaciales, el usuario sea capaz de visualizar, sea capaz de consultar, sea capaz de buscar la información que necesita. En muchos casos, simplemente con ese geoportal o con ese cliente ligero, como se le suele denominar, o sea, tú no hace falta que te instales nada en el ordenador. Tú con un cliente ligero puedes entrar en la página de la infraestructura de datos espaciales de cualquier comunidad autónoma o a nivel nacional y tú puedes consultar la información o incluso en algunos casos ya se puede analizar cierta información, ¿vale? Por ejemplo, en la página del Instituto Geográfico Nacional pues ya se pueden consultar el tema de orientaciones, tema de altitudes máximas, altitudes mínimas, puedes hacer mapas de pendientes, puedes trabajar un poco con la información. Eso serían los clientes ligeros. Después, si tú necesitas hacer un análisis más exhaustivo de esa información, ya pasarías a trabajar con un cliente pesado, que es ya lo que denominamos el convencional sistema de información geográfica, podría ser pues ArcGIS, que suele ser uno de los más habituales, o ahora también está muy de moda GVSIG, que es un software libre, que el último día realizaremos algunas prácticas con él. Pues a través, por ejemplo, de GVSIG, nosotros nos podemos enlazar a los servidores donde está la información geográfica de las infraestructuras de datos espaciales y vamos a poder trabajar directamente con esos datos, con la ventaja de que esos datos no los vamos a tener que volcar directamente en nuestro ordenador. ¿Qué sucede? Nosotros directamente, o sea, con las infraestructuras de datos espaciales, lo que se pretende es: el Ministerio de Medio Ambiente va a guardar en sus servidores toda la información relacionada con el medio natural. La Dirección General de Infraestructuras va a guardar toda la información relacionada con carreteras. Sanidad va a guardar toda la información relacionada con los hospitales y centros de salud. Entonces, tú cuando tengas que hacer una consulta ya no tienes que empezar a hacer peticiones a cada uno de los organismos para que te proporcionen la información, sino que tú entras ya en una infraestructura de datos espaciales y directamente tú te vas enlazando a cada uno de los servidores. O sea, tú mandas una petición y dices: quiero saber qué hospital está más cerca de tal municipio y además tiene un mayor número de camas a tal cantidad, ¿vale? Puedes realizar alguna consulta. Y entonces el sistema directamente se va a ir a cada uno de los servidores y te va a devolver a ti la respuesta. O sea, tú ya no tienes que preocuparte dónde está cada información, ni qué organismo es el que mantiene cada información, sino que cada organismo ahora lo que intenta es tener su información en un servidor de manera estándar para poder crear la infraestructura de datos espaciales y a partir de ahí nosotros poder recoger toda esa información, ¿vale? Entonces, bueno, las dos principales características de las infraestructuras de datos espaciales, pues eso, es un sistema abierto que está disponible a todo el mundo y es un sistema distribuido. O sea, ya los datos no tienen que estar centralizados en ningún sitio, sino que los datos están distribuidos por diferentes servidores, nosotros realizamos una petición
el cliente, al realizar esa petición, se busca en diferentes servidores y a nosotros nos devuelve una única consulta, un único resultado. ¿Vale? Y la segunda característica es que cumple unos estándares. ¿Qué sucede? Para poder leer información en diferentes servidores, para poder coger información de diferentes organismos, todo tiene que cumplir unos estándares, una normativa para que todos los datos puedan ser interoperables. Entonces aquí tendríamos una definición de una infraestructura de datos espaciales que decimos que se concibe como un SIG implementado sobre la red con todo lo que ello conlleva. Bien, conlleva metadatos. Como os he comentado, los metadatos serían la información acerca de los datos que yo voy a visualizar o voy a utilizar. También siempre me proporciona un catálogo de recursos, ver con esa infraestructura de datos espaciales qué soy capaz de conseguir, qué soy capaz de analizar. Me muestra todos los recursos, todas las necesidades, todo lo que me ofrece que yo puedo realizar en esa IDE. También tiene servicios de publicación de mapas, eso básico, para poder consultar la información de forma visual, ¿vale? Sería el visualizador. Después me proporciona objetos y coberturas, serían los datos en sí. ¿Vale? Todos los datos geográficos, imágenes de satélite, ortofotos, información cartográfica, datos temáticos, datos puntuales. Después, servicios de nomenclator. El servicio de nomenclator también es muy interesante, trata el tema de los topónimos. Los topónimos son los nombres geográficos que tienen los elementos. ¿Vale? Entonces, a través de un nomenclator, de un servicio de nomenclator, yo puedo decir, quiero buscar todo lo relacionado con Calamonte, y entonces me puede salir de resultado pues que Calamonte, existe un pueblo en Extremadura que se llama Calamonte, también Calamonte, puede haber un monte, me lo estoy inventando, puede haber un monte a lo mejor en Asturias que se llame Calamonte, entonces me da toda la información asociada a ese topónimo, ¿vale? Con eso serían los servicios de nomenclator. Después, datos públicos de sensores. Ahora ya en algunas infraestructuras de datos espaciales se puede bajar información de diferentes sensores. Y después lleva interfaz para tablas de atributos, ontologías, encadenamiento de servicios y unas necesidades crecientes de armonización progresiva de múltiples aspectos. Hay que tener en cuenta que la infraestructura de datos espaciales es un concepto relativamente nuevo y como la tecnología también avanza a pasos abismales, las infraestructuras de datos espaciales se están desarrollando, nacieron hace muy poco y se están desarrollando ahora. Entonces, están cambiando de una manera muy rápida y están avanzando muchísimo. Entonces, lo que ahora no es posible hacer con una IDE, pues probablemente ya dentro de 6 meses, dentro de un año, sí se pueda realizar. Cuando empezaron a aparecer las IDE, en un principio solamente se podía visualizar información, después ya se pudo empezar a descargar información. Ahora está ya de moda también muy de moda los WPS, el Web Processing Service, que ya a partir de tu propia infraestructura de datos espaciales puedas analizar los datos, puedas realizar cálculos de rutas óptimas, puedas realizar cálculos realmente que tú puedas analizar los datos en el ordenador a través del cliente ligero sin tenerte que ir a un cliente pesado, ¿vale? Bien, y entonces, bueno, lo que os he comentado un poco de las ventajas de la IDE. Al tener todo de forma estándar, todo en diferentes servidores, pero todo directamente enlazado, va a ser mucho más fácil la búsqueda y el acceso a la información, ¿vale? Mediante el servicio de nomenclator, pues nosotros desde una IDE cualquiera, una IDE regional, vamos a poder buscar lo que tienen en otras IDEs de otras comunidades autónomas. Después también muy importante el tema de la interoperabilidad de los datos. Los datos también van a estar siempre actualizados. No es lo mismo que antes a lo mejor un organismo, una dirección general hiciera unos datos y esos datos después los pasara a su correspondiente consejería, la consejería lo pasara y al final los datos acabaran en el centro de información cartográfica de tal comunidad autónoma, pero desde que los datos se producen hasta que los datos llegan al centro de información, a lo mejor han pasado 6-7 meses, esos datos ya además también pueden estar desfasados. Entonces ahora lo que se pretende es que cada dirección, cada propio organismo, cada propio servicio tenga creado su nodo de información geográfica. De esa manera, si mañana hay un cambio en una carretera que estaba en construcción, ya esa carretera se abre al público, el paso sería prácticamente directo. En 2-3 días podríamos tener esos datos actualizados en nuestra capa, en nuestro servicio, y entonces cualquier persona podría contar con esa información mucho más actualizada. Aquí también es muy interesante, nosotros antiguamente cuando hacíamos una petición o comprábamos la información decíamos que los datos se nos desactualizaban. Aquí en este caso no vamos a tener ese problema, ya que en cualquier momento vamos a tener accesibilidad a los datos. Después, los datos van a estar disponibles para todos los usuarios. Se intenta evitar el uso de que solamente el dato
sea propiedad de un determinado organismo o que el dato lo pueda utilizar un determinado número de personas. Ahora lo que se intenta es liberar el dato para que cuanta mayor número de gente pueda utilizar esa información geográfica, más resultados se van a tener de esos datos iniciales, mejor se va a poder explotar la información y más recursos vamos a poder ahorrarnos. ¿Vale? Vamos a intentar ahorrar los recursos en la generación de datos. Esto se basa en la no duplicidad en la generación de datos. Bien, a raíz de las infraestructuras de datos espaciales también han aparecido varios proyectos a nivel nacional en colaboración con la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en intentar hacer el trabajo solamente una vez, pero en común todos. Antiguamente, a lo mejor, si por ejemplo Agricultura necesitaba hacer un estudio de regadío, pues contrataba un trabajo de estudio y realizaba unas determinadas ortofotos de una zona. Si después, a los 3-4 meses, en la misma comunidad autónoma, otro organismo iba a hacer una urbanización de tales viviendas, pues a lo mejor también encargaba otro plan de vuelo con otras ortofotos. Ahora lo que se ha intentado es intentar homogeneizar y se realiza, por ejemplo, uno de los planes de la no duplicidad de generación de datos es el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, que envuelve varios proyectos dentro y uno de ellos es el Plan PENOA, que me imagino que todos conocéis, es el Plan Nacional de Ortofoto Aérea. Esto ahora se hace en colaboración con el IGN y cada una de las comunidades autónomas. Entonces se intenta que las ortofotos tengan una periodicidad, cada 3-4 años se va actualizando toda esa información en función de la precisión y ya después cualquier persona que necesite una ortofoto para la realización de su trabajo simplemente la tiene que pedir y ya se le proporciona. Entonces nos estamos ahorrando muchísimos costes a la hora de no tener que realizar muchas veces el mismo trabajo. Vale, otro también sería con el plan SIOSE, el plan de ocupación del suelo. Y después de aquí también estamos en tema de interoperabilidad de los datos. Ahora en la cartografía se está intentando realizar la BTA, que es la base topográfica armonizada para toda España, ya que los datos en la infraestructura de datos espaciales, nosotros entramos en una infraestructura de datos espaciales y podemos ver todos los datos de todas las comunidades autónomas, pues era lo que yo os comentaba, que muchas veces los datos no casan. A lo mejor una comunidad autónoma, una carretera está codificada de una manera y en la comunidad de al lado está codificada de otra, o los bienes de interés cultural, los restos arqueológicos. Entonces, con la base topográfica armonizada lo que se intenta es establecer un modelo común de datos para que todo el mundo a la hora de que realice cartografía utilice ese modelo armonizado y de esa manera tengamos una estructura uniforme de todo el territorio. Vale. Y ya por último aquí hablar un poquito, bueno, las aplicaciones de las infraestructuras de datos espaciales, podríamos hablar que prácticamente tendrían las mismas utilidades que los sistemas de información geográfica. Es decir, si nosotros con un sistema de información geográfica podemos hacer un análisis de impacto ambiental, pues con una infraestructura de datos espaciales también podríamos hacer el mismo estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que encima sería más fácil el poder recopilar toda esa información, ¿vale? Aquí quería yo que contáramos un poco si alguno de vosotros ha trabajado con las IDE, vamos ahora a ir viendo uno a uno, si habéis trabajado con IDE, si habéis cogido alguna vez datos procedentes de IDE, si en vuestro organismo están generando alguna IDE.